Bienvenidos al curso Coaching en la Administración Pública. Este es el bloque 3, la sesión 11, y yo soy Tabia Hirzel. El bloque 3 se desarrolla alrededor de teorías y métodos sobre el rol y los equipos en organizaciones. Veremos, como siempre, 6 actividades o temas, empezando del tú al nosotros en la antropología y la dinámica del grupo. La función, posición y el rol en la psicología social de los grupos, las posiciones dinámicas como una parte más concreta de estas teorías y los roles, sobre todo al respecto de conflictos por discrepancia entre la percepción y la realidad. De ahí hablamos brevemente del grupo a la masa, es decir, comunicación en masa y la formación de opinión pública. Y veremos una aplicación utilizada en las Naciones Unidas para la capacitación comunicativa. Para comenzar, jugaremos brevemente juntos para acercarnos al tema de forma experimental. Para este juego tengo una lista de pares impares de objetos que combinan de forma fácil. Los he escrito en hojas de papel de forma individual y les pido que se lo peguen a la espalda. Luego se deben mezclar. El objetivo es descubrir lo que tienen escrito en sus espaldas haciendo solo preguntas de sí o no, es decir, preguntas cerradas. Cuando hayan descubierto lo que son, ustedes mismos deben encontrar la otra mitad de su par impar. Y cuando hayan encontrado a su pareja, los participantes deben encontrar 3 cosas que tengan en común. Es un juego más complicado que los anteriores, ¿no les parece? Todo relacionado con la dinámica de grupos está relacionado con el reto de crear un espacio común, por diferentes que seamos. En general, los métodos en psicología ocupacional y de liderazgo corporativo están altamente influenciados por teorías anglosajonas y germánicas, probablemente porque en las décadas pasadas fueron sobre todo empresas de este ámbito cultural que impulsaron el comercio internacional y la globalización, y sobre todo la formación y la educación en este ámbito. Tengo la intuición de que esto cambiará conforme otras áreas culturales ganen más influencia en nuestra comunidad global. España tiene una larga tradición en científicos en el ámbito de antropología y educación, pero por varios motivos sus ideas no llegaron a ser tan dominantes en el ámbito empresarial. Una de las razones es a menudo la falta de métodos suficientemente simples para ser aplicados para no científicos. Uno de estos investigadores fue Pedro Laín Entralgo, antropólogo, historiador y médico en activo. Fue alumno de Ortega Gasset y fue influenciado por Bergson. Ya lo mencionamos en algunas sesiones anteriores. Sus cuestiones más importantes eran el cuerpo humano, la relación entre el cuerpo y el alma, la definición de la persona y cómo llega a existir. Y lo más importante para nuestro propósito aquí, la cuestión de la alteridad. En lenguaje más llano, ¿cómo es posible que personas, por lo diferente que son, pueden crear una unión en un sentido en común, lo que llamamos un nosotros? La INA Entralgo tiene algunos enfoques realmente interesantes que todavía están demasiado poco reconocidos en el entorno empresarial. Sin complicarnos mucho la vida con su minuciosa y cuidadoso estudio, nos centramos en lo que es relevante para nosotros. Son 3 conclusiones que hace Laín Entralgo o que se puede hacer en base de sus teorías. Primero, las personas somos seres discursivos. Esto quiere decir que comunicar no sirve solo para intercambiar datos, sino sobre todo
para constituirnos y fortalecernos en nuestro crecimiento personal, en nuestra identidad y nuestro ser. Segundo, este crecimiento ocurre paradójicamente a través y gracias a nuestras diferencias, en el encuentro con lo otro, una posición opuesta. Y tercero, el método mediante se supera la barrera en estas posiciones opuestas es el dar de sí, es decir, darse a sí mismo, involucrarse y comprometerse. En concreto, en nuestro juego anterior tuvimos que buscar lo más opuesto a nosotros y partimos de ahí para encontrar lo común. Hablaremos más sobre esta dinámica en los ejercicios prácticos a continuación. Alfred Schütz fue también mencionado anteriormente. El aspecto de su trabajo en fenomenología es la construcción de la realidad social, la Lebenswelt, o el mundo de la vida en castellano. Para formar un equipo, no solo necesitamos construir un concepto de nosotros como un conjunto y no una mera acumulación de individuos, sino también es necesario definir una base común para nuestro entorno. En concreto, necesitamos definir a qué nos referimos cuando hablamos de nuestra organización o cuando nos referimos a nuestros clientes o usuarios. Si hablo de estos científicos, no es tanto para introducir su teoría completa, pero para hacer transparente el marco que estamos usando para los métodos que aplicamos. Lo que es revolucionario en Alfred Schütz es su definición del tiempo en una relación con el espacio y la subjetividad. Según él, formamos nuestra idea del tiempo y de la historia desde la experiencia de convivir con personas que son contemporáneas, en comparación a otras que vivieron o llegaron antes o después de nosotros. Como tal, nuestra percepción de nosotros es lo más personal, lo más accesible y lo menos objetivo. Dejo estas dos ideas como inspiración, sin más aspiración de que conocen las teorías a fondo. Quiero pasar al método concreto para crear equipos. Ya hemos conocido algo sobre dinámicas de equipos cuando analizamos el equipo interior en la comunicación no violenta de Schulz von Thun. Tuvimos que descubrir cómo integrar voces y encontrar soluciones que podían ser aceptadas por todas las voces. Pero estos equipos eran todavía bastante controlables, ya que en gran parte era nuestra propia cabeza en la que ocurrían las oposiciones. Cada personaje tomaba una posición según su rol y tenía una función específica según el contexto concreto del problema que queríamos resolver. Vayamos ahora un paso más allá y analizamos lo mismo en el entorno de una organización. Para empezar, quiero hacerles sensibles para nuestra lengua. A veces usamos rol, función y posición como sinónimos, cuando en realidad no lo son. El problema es que hasta la RAE usa estos términos como sinónimos y con razón porque depende del contexto en el que hablamos. No es lo mismo hablar del rol en un teatro o en una empresa, aunque tienen orígenes en común y significados que se solapan. Por ello, voy a dar una definición para su uso en el ámbito de la psicología organizacional. La función describe una actividad acordada o conferida conocida por todos los miembros del grupo. Es un término que se usa principalmente en los recursos humanos cuando debe definir la función de cada trabajador, lo que hace y se define mediante un título laboral. La posición describe el rango entre los miembros, quienes dependen unos de otros debido a un contexto común. Se usa sobre todo cuando se trabaja con dinámicas de grupo y siempre en el contexto concreto de una tarea, meta o un objetivo.
no necesariamente depende del título laboral, más bien del rango jerárquico. Finalmente, el rol es algo que definimos nosotros mismos de forma individual, según nuestros rasgos de personalidad, y los portadores de roles, también según nuestras aspiraciones en la vida. Esta palabra la usamos más en el ámbito del coaching individual, cuando las personas quieren redefinir su rol buscando de salir de una situación desagradable y aspirando un mejor rol. Tiene que ver con nuestro posicionamiento. Antes de hablar de los roles y de las dinámicas del grupo, me gustaría reflexionar qué valor tiene el grupo para el individuo. Hemos conocido muchas teorías al respecto, cada una con un enfoque diferente. Creo que de todas podemos aprender algo. Para Darwin, el grupo social era necesario para una serie de funciones biológicas del individuo que dependían del ámbito social. En la teoría de la identidad aprendemos que es necesario para la formación de nuestra mente, nuestra capacidad de razonar y aprender. Desde el punto de vista utilitario, es imprescindible para la supervivencia del individuo. Y para psicólogos del desarrollo personal es necesario para crecer como persona y mantenernos equilibrados. Si buscamos un método simple para aplicar en nuestra organización y resolver retos concretos, se ofrece Raúl Schindler. Este psiquiatra y psicoterapeuta austríaco desarrolló un modelo básico de la dinámica de grupo que trabaja sobre la dinámica de rango, que se conoce como modelo de posición dinámica de rango. Es con lo que trabajaremos a continuación. Schindler trabaja con 5 conceptos. El G para el reto o la tarea a resolver. Alfa se refiere al líder. Beta al experto. Gamma a cualquier miembro con un rol más específico. Y omega es opuesto a alfa, pero no necesariamente en el rango más bajo. Sería más bien improbable. Aquí se usa de otra manera que en la biología. El término se refiere a alguien del equipo que se opone de alguna manera al alfa o la dirección que indica alfa, algo parecido al protagonista y el antagonista en la literatura. Schindler descubrió que la socialización de un grupo ocurre siempre en las mismas fases y que este proceso se repite cada vez que entra un nuevo miembro. En la primera fase se descubre el nuevo miembro y el resto del grupo mutuamente. Se tantean potenciales. En la fase 2 de la iniciación se evalúan criterios para la participación y para el tipo de participación que este miembro tendrá. A menudo esta fase incluye una serie de rituales. Por eso también se llama iniciación, para que uno se convierte del nuevo en un miembro de pleno derecho. Y en la tercera fase se hace la socialización. En esta fase la influencia es mutua. El miembro ya no se considera nuevo, sino uno más, y su voz tiene la misma importancia que la voz de todos los demás. Alfred Schütz, quien mencionamos al principio, habla de la visión en común del mundo, de la Lebenswelt. Esto es un tipo de sistema de creencias, un constructo que compartimos sobre cómo las cosas son y cómo deberían ser. Emergen de forma natural y orgánica en todos los grupos y cambian cuando cambian los grupos. Guían y regulan nuestro comportamiento. La principal función que tienen es hacer los comportamientos más predecibles y con esto nuestro trabajo más eficiente. La adaptación o falta a ellos se sanciona por el grupo. Ahora que tenemos algunas definiciones, podemos comenzar a trabajar con ellas. Intentaremos identificar los diferentes aspectos en un grupo del cual formamos parte nosotros mismos. Identificar G. Para entender el objetivo del grupo,
A menudo es más fácil comenzar a identificar al alfa. Quien elegimos como nuestro alfa define también la imagen que da el grupo hacia afuera. G no tiene que ser necesariamente un oponente. Este es el concepto que tenemos en películas simples del estilo Superman. Puede ser simplemente un reto o un problema que el grupo comparte. Como gancho mental, tengo aquí Lex Luthor, el enemigo más peligroso de Superman. O sea, si pensamos en G, pensamos en el antagonista de una historia. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué reto queremos resolver? Un alfa puede tener aspectos muy diversos. Piensen, por ejemplo, en Sarah Martins, la detective sargento Camille Bourdet en la serie Crimen en el Paraíso. Existen tantos tipos de liderazgo como líderes, y el estilo de un líder, en el caso ideal, puede variar según el contexto y la configuración del grupo. La clave está en que los demás la siguen. Un ejemplo clásico es Sally Field en la película Norma Rae. ¿Cómo identificamos un alfa? El alfa formula las metas comunes del grupo que otros siguen. Es el portavoz del grupo y lo representa externamente. Negocia con la contraparte del grupo, el antagonista. Da la mayoría de los impulsos en cuanto al contenido y los demás guardan silencio cuando habla. Rara vez cosecha contradicciones. Beta. Según una definición clásica, beta son los típicos segundos, son los típicos asesores. La relación con alfa es ambivalente. Por un lado, alfa necesita beta para liderar y beta necesita alfa para compartir el poder. Por otro lado, las betas tienen el mayor potencial para derrocar a las alfa y tomar la delantera por sí mismas. Personalmente creo que este análisis explica muchos problemas en la dinámica de grupo y se basa en la idea de que el poder es algo que se reparte de forma jerárquica en un equipo donde el alfa tiene más y los demás tienen gradualmente menos. Esta visión deriva probablemente por una confusión entre función, posición y rol, combinado con un modelo prusiano de la organización. Equivale un poco a la idea de que un buen psicólogo te roba la vida. Tampoco me gusta la comparación con el asesor, ya que el asesor, por definición, es alguien quien no forma parte del equipo, parecida a un psicólogo, hablando en términos de posición, mientras el beta sí que está dentro. Pero es la definición que más vamos a encontrar en libros de texto, especialmente relacionado con Schindler. Esta es la única posición que no necesariamente tiene que estar representada en el grupo y por eso tampoco tiene mucho sentido la frase al principio. Si alfa lo necesita para gobernar, sería obligatorio para estar dentro del grupo y no es así. La posición beta asume el papel neutral, por así decirlo. A menudo el especialista o el experto técnico, lo que hemos dicho con el asesor. Tiene moderación emocional y beta ocasionalmente plantea objeciones fácticas y brinda asesoramiento técnico independiente. Creo que son capacidades y habilidades bien distintas de lo que se requiere para el liderazgo. No descarta que una persona puede combinar ambas capacidades, pero no lo convierte de forma natural en un competidor para alfa. Es debido a su actitud neutral que a menudo no es vulnerable y por ello los betas suelen ser considerados buenos candidatos para el sucesor de alfa. Debido a su independencia, el gamma puede pensar más en sus ideas y convertirlo en el nuevo alfa. Esto sí que explica un poco porque, sobre todo en contextos muy institucionalizados, puede generar una amenaza alfa, pero no de forma intencionada o previsible, sino más bien por el propio mecanismo de las instituciones y cómo funcionan. Cuando por algún motivo
falla el alfa porque le ha pasado algo o porque su imagen está deteriorada. Entonces, conviene coger a alguien que es difícil de atacar. Y ahí sí que Beta es el mejor ejemplo, pero normalmente suelen ser líderes pasajeros si realmente cumplen esta función porque no es lo que se necesita para liderar un equipo e integrar todas las partes a largo plazo. No es un elemento integrador y eso es algo muy, muy importante para los alfa. Entonces, como pueden ver, discrepo casi con todo y me parece peligrosamente simplificado. Es por una simple cuestión. Las posiciones son algo que cambia y no dependen directamente de nuestra personalidad, nuestra función o rol, pero si equipos están mucho tiempo juntos, se puede llegar a la conclusión que alguien realmente es lo que representa. Eso también es un problema. Lo digo aquí para que presten atención a ello, especialmente cuando piensan de hacer cambios en las posiciones. Espero que nos dé tiempo para llegar a ello con casos concretos. ¿Cómo identificamos beta? Beta da pistas y consejos técnicos objetivos sobre la dirección y el método elegido. Nunca discute emocionalmente o desde sus entrañas, sino que siempre sustenta su argumento con conocimientos especializados y reconocidos. Es más probable que el alfa lo consulte en situaciones difíciles. También se pone en contacto con personas de referencia fuera del grupo. Dado que la clasificación por Schindler me parece algo controversa, me cuesta asignar un personaje literario a esta posición. En su aspecto positivo, tal como lo entiendo yo y como sería según la descripción, es comparable al arquetipo de la razón en la literatura. Tal vez el espantapájaro en El Mago de Oz podría ser un tipo beta. Tengo aquí una foto publicitaria de Ray Bolger promocionando su papel como espantapájaros en El Mago de Oz de 1939. El gamma es alguien que se identifica personalmente con los objetivos de alfa y los apoya, dando apoyo sin interés alguno en el liderazgo. En la literatura se define a menudo como el guardián. Mientras los equipos pueden existir sin beta, todo equipo suele tener un guardián o casi. Lo que es más importante, los guardianes no pueden estar sin el alfa. Es él quien se remanga los brazos y protege el equipo, el guardián, el gamma. Lo protege de caer en la tentación de perder el objetivo, sobre todo. Así es como se identifica un gamma. Inmediatamente está de acuerdo con el alfa y lo anima en su proyecto. Intenta atraer a los demás al lado del alfa. Se para detrás del comportamiento de alfa y trata de imitarlo. Reacciona aburrido, gruñón o incluso agresivo a los saques de banda del Omega. ¿Y quién es Omega? Lo vamos a ver ahora. Omega es quien pone en duda el liderazgo de Alfa. Su comportamiento se expresa en una resistencia abierta o encubierta al logro de las metas comunicadas por Alfa. El elemento central es una vista externa independiente o en contra de G. Y esto es exactamente lo que atrae la resistencia en esta posición. Se conoce también como el escéptico en la literatura. Pone en peligro la fidelidad de gamma porque pone en peligro la identificación con alfa y hace peligrar la posición de ellos. Omega es una posición constitutiva, determinante en el grupo y un importante indicador de calidad para las funciones del grupo. Con omega, los déficits del grupo, los logros de meta, la cohesión, etc., son los primeros en ser expresados. Sin embargo, omega muchas veces no es visto como un indicador de calidad, sino como un factor disruptivo
atacado y excluido. No pocas veces, después de breves episodios catárticos, otro miembro del grupo se desliza en esta posición y el juego comienza de nuevo. Es decir, muchas veces nos parece molesto, intentamos de excluir a esta persona y enseguida hay otra que acoge el mismo rol, que hace del rol del omega, porque es lo más importante que hay en el grupo. Es lo que corrige el rumbo del grupo y lo mantiene dentro de la realidad. ¿Cómo se identifica? Reacciona más fuertemente contra alfa y tira en la dirección opuesta. Es castigado por los gamas y más probablemente que sea percibido como molesto. A menudo se utiliza como chivo expiatorio. Se le considera con sus objeciones y preguntas críticas como un obstáculo para una solución y decisión rápida. Un ejemplo muy marcado es Severus Snape en Harry Potter. Finalmente llegamos a los roles. Se trata de integrar la percepción que tenemos de nosotros mismos con la función que se nos asigna y la posición que ocupamos en el equipo. Si hablamos de roles dentro del ámbito de la dinámica de grupos y en el entorno hispanohablante, la primera persona que se me viene en mente es Enrique Pichon Rivière. Nacido en Suiza, de padres franceses, elige a Argentina como su patria del corazón y, adoptado por aquel país con cariño, introduce el psicoanálisis ahí. Crea junto con otros la Asociación Psicoanalítica de Argentina y crea una teoría de los roles que se basa en la dialéctica y la pone en relación con conceptos como homoestasis y cibernética. Además fue amigo de Lacan, psicoanalista francés. Para nuestros propósitos, me gustaría quedarme en términos más concretos, tal como son actualmente aplicados en la práctica. La teoría de Pichon-Rivière se conoce como ECRO, las siglas de esquema conceptual, referencial y operativo. Se define el ECRO como un conjunto organizado de conceptos generales, teóricos, referidos a un sector de lo real, a un determinado universo de discurso, que permiten una aproximación instrumental al objeto particular, concreto. El método dialéctico fundamenta este ECRO y su particular dialéctica. Ha quedado claro, ¿verdad? Es broma. Vamos a verlo un poco más paso por paso. Aparte de esta definición muy breve, pero también tremendamente abstracta. El esquema se define como conjunto y es organizado, una organización de ideas que va tomando forma de espiral y lo aprendido se incorpora a una red pudiendo ser aplicables en situaciones de la vida. Estos diferentes tipos de conocimiento se integran en un proceso iterativo, a veces en pasos que se solapan o ocurren en paralelo de forma aditiva, integrando cada vez más los diferentes esquemas. El esquema conceptual es básicamente el marco teórico-científico que orienta la tarea del grupo operativo. Conceptos teóricos provienen de varias disciplinas, corrientes y autores. Teoría del vínculo, teoría de los roles, psicoanálisis, Levin, Bachelard, teoría de los grupos, el marxismo. Muchas teorías muy diferentes, los que son necesarios para encarar una tarea en un grupo como tal. Es el producto de síntesis de corrientes aparentemente antagónicas e instrumento interdisciplinario. Realmente el esquema conceptual acoge a todas las teorías y las pone en un orden. El esquema referencial es un aporte concreto proveniente de cada uno de los miembros de un grupo, conjunto de conocimientos, de actitudes que cada uno de nosotros tiene en su mente y con el cual trabaja en relación con el mundo
y consigo mismo, las ideologías. A partir de ellos se podrá construir un esquema referencial del grupo. Es decir, cuando tenemos, el marco conceptual, la teoría, y la combinamos con la experiencia real de la gente en el grupo y lo integramos. El esquema referencial grupal, al resultar de la integración de los esquemas individuales con el esquema conceptual científico, adquiere la categoría de un saber científico sobre el acontecer grupal, lo que otorga al grupo la posibilidad de utilizar un lenguaje en común, por lo tanto, una comunicación grupal. Por ejemplo, tenemos el plan de negocios y en base de ellos tenemos las estrategias de prevención, de riesgo y de calidad, como los planes para certificados ISO. En ellos se definen funciones y se definen también diferentes actividades que estas funciones deben cumplir en un plan operativo. Todo esto lo podemos hacer antes de contratar a cualquier persona en el equipo. Es algo que también permanece bastante duradero en una organización. Pero a la hora de contratar las personas con su currículum individual y su historia personal, aportan conocimiento real. Es que es una cosa buscar un auxiliar administrativo que sabe utilizar las herramientas informáticas, un CRM, la documentación, etcétera, y es bien otra cosa ver el día al día cómo lo hace. Entonces, cómo lo hace, esta capacidad de organizarse o de lo que se puede o no se puede ejecutar en un tiempo dado, se integra con la teoría. Si es viable, si no es viable, y se aporta mucho más conocimiento, es decir, como un poco en un laboratorio el experimento que corrige la teoría en una tesis, ¿no? Es un poco en el ámbito empresarial. Ahora, el tercero es el esquema operativo. Aporta un sabor técnico necesario para conocer de qué modo se pueden instrumentar los cambios implicados en la tarea grupal, sobre la base de la integración de los saberes científicos e ideológicos. Aquí tenemos sobre todo el conocimiento que se aporta por el currículum de la gente, por lo que han estudiado y también por la formación dentro de la empresa. Muy concreto para, por ejemplo, cómo utilizar un software en concreto como un CRM. Eso sería la parte técnica. Una cosa es la habilidad que un auxiliar administrativo aporta al llegar a la empresa o a la organización y otra cosa es que a lo mejor no conoce todavía este software en concreto y hay que darle la formación. Es lo que hay que integrar también. En resumen, se podría decir que se trata de un método de trabajo para integrar en un marco teórico los conocimientos prácticos, la experiencia, científicos, metódicos y el técnico. Ahora vamos a ver cómo este método se refleja o en qué relación está con la necesidad de cambio dentro de la empresa, asumiendo que el cambio es una constante en la empresa, siempre cuando viene alguien nuevo, cuando hay que adaptarse a nuevos métodos, a nuevas formas de trabajar, nuevas herramientas, hay que hacer cambios y según la función que tienen las personas y su personalidad, acogen cierta actitud u otra. Schindler trabaja con ese concepto del modelo de cono invertido. Y lo voy a enseñar brevemente, tampoco podemos entrar en muchos detalles. Podemos ver un cono invertido con una espiral hacia abajo. Arriba tenemos las variables del cambio, lo que se quiere cambiar, y abajo tenemos la resistencia al cambio. Toda la zona de abajo es lo latente y la zona de arriba es lo que se manifiesta, lo que se percibe y se ve. Y en el centro tenemos la llamada espiral dialéctica. El proceso siempre alterna entre un lado descriptivo y fenomenológico, algo que se puede ver y describir e incluso medir, hasta un lado explicativo, el lado que razona sobre ello y le da sentido.
Empezamos con uno, la afiliación es la capacidad de los integrantes de un grupo para identificarse entre sí con la tarea y el objetivo grupal, lo que en las funciones se conoce como G en la posición dinámica de rango de Raúl Schindler. Se mide por el grado de responsabilidad con que se asume la tarea. Es movido de forma subyacente por la necesidad. De ahí pasamos a 2, la comunicación. Es la puesta en común de información, experiencias y sentimientos. Se mide por la calidad de la misma. Dirección, cortocircuitos, cómo se habla y cómo se escucha, circulación, completitud, oportunidad, etc. Por ejemplo, contando la cantidad de sobreentendidos y malentendidos. La fuerza subyacente son modelos de vínculos. El punto 3 es la cooperación. Es la posibilidad de cooperar con otros en conjunto. Pueden ayudarse los unos a los otros, agregando, sumando al aporte del otro, desarrollando roles complementarios. Lo contrario sería el desarrollo de roles suplementarios y lo relacionamos con la rivalidad. Aquí también se juega la lucha de poder. Se mide por la eficacia real con que los integrantes asumen el desarrollo de sus funciones, es decir, el compromiso. Subyacente se motiva por ideologías, el sistema de ideas del cual los sujetos disponen para orientar sus acciones, el Lebenswelt de Alfred Schütz. Con el aprendizaje nos referimos a la capacidad de incorporar información al mundo interno del sujeto y la capacidad de transformación y cambio del sujeto y del medio. Se mide por la adaptación, activa o pasiva, a la realidad. Subyacente son los impulsos hacia el conocimiento, la curiosidad. Después llega 5, la pertinencia. Define la capacidad de centrarse. Se mide por el grado de productividad y creatividad desarrollada. Subyacente encontramos el engaño con la apariencia de verdad, la impostura, hacer como sí. En otras palabras, la productividad vacía. Y finalmente el punto 6, la tele. Es la disposición de los integrantes para trabajar mejor con unos de los de respecto con otros. Se refiere a la simpatía y a la empatía. Se mide por las reacciones desmedidas de amor o de bronca, buena o mala onda, lo que los anglosajones conocen como vibes, good vibes. Lo subyacente es el reencuentro con personajes internos en el grupo exterior. Recordemos aquí el equipo interior de Schulz von Thun. No podemos entrar aquí en toda la metodología como trabaja en la psicología social con este método. Es simplemente demasiado complejo y ocuparía todo un curso dedicado, además de bastante conocimientos previos. Aquí nos limitamos a entender un poco las bases para reconocer cuándo y cómo cooperar con un experto en este ámbito. Para ello menciono aquí algunas de las asunciones básicas del trabajo práctico con el ECRO. Roles son flexibles, cambian con la situación. Si los roles que representamos no representan lo que realmente somos, crea conflictos, tanto internos como en el equipo exterior. El grupo actual. Roles reflejan estructuras, dinámicas y valores. Se podría decir que son síntomas del bienestar de un grupo. Aquí he resumido algunos de los 4 roles estereotípicos que conocemos. El portavoz, el chivo emisario, el líder y el saboteador. Y existe un interjuego bastante complejo
entre diferentes roles, posiciones y las funciones que uno tiene. Como hemos visto, cada concepto define un elemento diferente de la psicología individual o grupal, pero hay un juego entre ellos y es importante conocer todas las capas en la dinámica grupal. Más allá del grupo, podemos hablar también en la psicología social de la comunicación en masa y las dinámicas son exactamente las mismas, pero están más automatizadas, más anónimas y por supuesto abarcan volúmenes también mucho más grandes. A veces son más difíciles de controlar. Entender la dinámica de grupo para entender los conflictos en la sociedad más amplia es relevante para todos los que trabajan en la administración pública. Son parte ustedes del canal de distribución del gobierno, local o estatal, para difundir mensajes que contribuyen o no a la paz social, el compromiso de cooperación de los ciudadanos y la capacidad cívica en general. El rumor es una comunicación masiva y difusiva centrada en el hecho de lo que va a suceder, profecía autocumplida, una transmisión en cadena de un hecho real, pero distorsionado. Surge desde la incertidumbre, vuelve vulnerable al receptor, a quien el rumor afecta sus intereses. Se instala la desconfianza y no se discrimina. Genera ansiedad que obliga a hacer catarsis y depositarla en otro. Eso es lo que asegura la circulación del rumor y empieza de cero. En una crisis se produce anomía. Esto significa que existe un estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales. Esto genera miedo, desintegración social y expectativas de que algo va a suceder. Hay una violencia latente por la acumulación de frustraciones. Al participar en el rumor, le confiere al ciudadano una fantasía de seguridad, por la ilusión de estar ya en acción. Cuando el rumor se prolonga y no se resuelve, crea tal magnitud de incertidumbre que paraliza al sujeto, sobre todo a la clase popular, que se siente más insegura, baja la productividad y se paraliza el país entero en su conjunto. El rumor es también un ensayo general de ciertos grupos de poder que miden sus fuerzas y el consenso de la población. El rumor surge por conflictos del poder. ¿Cómo interactúan el público y el gobierno en la comunicación de masas, especialmente hablando de este fenómeno del rumor? Los participantes se pueden ver en este esquema. El gobierno consiste por el poder político central del Estado, donde se tomen las decisiones políticas, traducen el poder civil en acción conjunta y interactúan directamente con grupos de poder, grupos de presión que quieren participar en las decisiones políticas y grupos de tensión como el periodismo y las embajadas. Se organiza a través de grupos instrumentales, el ámbito tecnoburocrático, el ámbito de la seguridad militar y policía institucionalizado. Los grupos instrumentales son agresores potenciales y pueden pasar a convertirse en grupos de presión. Los grupos de poder se definen por la actividad de personas que ocupan puestos de mando en grupos de presión. El rumor puede ser utilizado como estrategia, mediante un significado emergente, significativo o importante, promueve una conducta nueva, tratando de convertir en verdadero algo
que en principio es falso, un chisme de carácter colectivo. Se hace utilizado en la guerra, generando corrientes de opinión tendientes a debilitar la operatividad del sector que se desea abatir. Se puede usar como psicología o arma psicológico. El rumor fomenta el miedo, desalienta, inquieta y deteriora. Deteriora especialmente la autoimagen de una nación o de un sector, pero también capacidades comunicativas más allá de ello. El rumor es una técnica de comunicación de masas. No tiene medios probatorios que demuestren su veracidad y cuenta con la disposición del receptor a creer o no. Trabaja con la fe. Ningún rumor es inocente. Es un emergente situacional y operacional. Lleva siempre una carga de intención y de sentido. Según Alport y Postman, además, el rumor tiene un carácter significativo, es anticipatorio, jamás es gratuito y se puede definir como pretexto convertido en razones. Antes de ver cómo mediar un rumor, analicemos el proceso que crea un rumor. La opinión abre un diálogo con el poder y recibe esas opiniones por sus canales de información y los devuelve como mensajes. La opinión pública se puede describir como un proceso cíclico que presenta los siguientes mecanismos. La presencia de un objeto sobre el que se opina y un conjunto que opinen lo mismo y coinciden en valores y la visión del mundo. Entonces surge un sujeto que exige su propia opinión y se hace responsable de eso. Esto implica ahora la toma de posición frente a otros. En situaciones de incertidumbre, las personas buscan incluirse y tener su lugar, pertenecer a algo más grande que ellos. Por lo tanto, la opinión abre un diálogo con el poder e irrumpe el monólogo existente en la comunicación de masa. Las funciones de la opinión son las siguientes. La función operativa de la opinión es arrancar al sujeto de la inquietud, de la duda, y darle reposo, que está en lo cierto, es decir, dar seguridad mental, dar seguridad de que lo que tú piensas es como te lo piensas. Cuando se adhiere a una opinión se llama convicción. Se sustituye el yo por el nosotros con la conciencia de su pertenencia. Y por eso también es una herramienta muy poderosa, incluso necesaria para formar unión y cohesión en una gran sociedad, pero también es la herramienta más peligrosa porque se puede abusar para tendencias de dictadura, de uniformidad mental de la sociedad, de evadir la diversidad o incluso excluirla. Y por el otro lado, si no viene del propio gobierno, sino de la población civil, puede ser una herramienta para desmontar un gobierno o crear un golpe de Estado. Realmente poner en duda el gobierno y puede ser una amenaza muy seria. La ciencia empírica muestra que antes de un golpe de Estado se anticiparon rumores y tenía que ver con la ineficacia del gobierno para gobernar, sobre todo para la gobernanza comunicativa. Por lo tanto, le interesa a cualquier gobierno o a cualquier nivel mediar los rumores y controlar la opinión pública mediante la psicología social. La clínica de rumores implica una acción comunicativa por parte del gobierno mediante acciones publicitarias o panfletarias. Es una actividad constante de supervisión, análisis y corrección. Y siempre está, pues esto, entre el abuso y el totalitarismo y el demasiado dejadez y desconocimiento, dando posibilidades a grupos de poder adversos que pueden tomar las riendas y abusar de la comunicación para hacer daño al gobierno.
Implica la prevención mediante una buena gestión de la comunicación a todos los niveles. Este es también un tema mucho más amplio que va más allá del alcance de este curso, pero quería por lo menos dar unas pinceladas para que puedan meditar sobre ello. Para concluir, voy a presentar un juego interactivo que pueden hacer de forma individual en su ordenador. Se llama GAP, del inglés Gaming for Peace, lo que significa jugar por la paz. Es una iniciativa de las Naciones Unidas desarrollada por equipos científicos de la OTAN y cofinanciado por la Comisión Europea mediante el marco Horizon 2020. El proyecto GAP propone que los juegos serios ofrezcan un entorno del siglo XXI en el que el personal de prevención de conflictos y construcción de la paz, el CPPB, pueda experimentar escenarios a través de juegos de roles en su propia organización y de personas de otras organizaciones, y al hacerlo aumentar su comprensión, creatividad y habilidad para comunicarse y colaborar con las otras organizaciones en la organización de red, que es una misión de CPPB. El personal de la UE en misiones de prevención de conflictos y consolidación de la paz proviene de diversas organizaciones y naciones, pero debe coordinarse en la red temporal u organización paraguas que comprende cada misión CPPB. La coordinación es un desafío desde el punto de vista estratégico y operativo, incluso si existen las estructuras para coordinar juntos la diversidad en las organizaciones militares, policías, organizaciones civiles. El género y la cultura nacional, étnica, religiosa dificultan la comprensión de la diversidad del personal y la comunicación y cooperación efectivas en contextos de diversidad. Sin embargo, es vital para lograr los objetivos de las misiones de CPPB. La capacitación actual dedica pocos recursos a capacitar al personal en estas habilidades blandas críticas. Gaming for Peace proporciona un medio eficiente y efectivo para desarrollar y entregar un plan de estudios en esas habilidades, derivando un plan de estudios base de las habilidades blandas relevantes del CPPB y las brechas de capacitación identificadas por el usuario final en este área. CAP diseña un juego de rol en línea para múltiples jugadores que simula escenarios de misiones de CPPB. El proyecto CAP lanza un proceso iterativo de desarrollo y refinamiento del currículo a través de los usuarios finales, militares, policías y personal civil, que evalúan el juego y el currículo base incrustado jugando, y al hacerlo aportando sus propias experiencias al juego, desarrollando así más el plan de estudios de habilidades blandas relevantes del CPPB. Se puede acceder al juego desde cualquier lugar a través de Internet y no hay límite en la cantidad de personal que se puede capacitar. El juego puede ser personalizado a bajo costo por diferentes partes interesadas. El consorcio GAP es multidisciplinario, con experiencia en ciencias sociales, ciencias de la computación, usuarios finales, incluidos militares y policías, y PYME en diseño de juegos, desarrollo de planes de estudio y estandarización y armonización de habilidades, y cuenta con el apoyo de partes interesadas incluidas ESDC, organismos de la ONU y OTAN. Pueden ver aquí un breve anuncio sobre el funcionamiento y la dinámica del juego. El juego se ejecuta en el ordenador sin necesidad de instalación. Por desgracia, solo existe una versión en castellano. Para más información pueden consultar los enlaces anteriores o contactar conmigo, porque conozco a las personas que estaban desarrollando este proyecto, y tengo también algunos estudios que apoyan la utilidad
También he hecho mis propios estudios para analizar los límites de esta herramienta. No vale para cualquier tipo de problema que se quiere resolver, pero puede ser muy útil y existe una posibilidad bastante sencilla también de adaptarlo al ámbito de una comarca o de un ayuntamiento o algo parecido. Resumiendo, en las sesiones hasta ahora hemos estudiado la diversidad de la percepción, la cronémica, la proxémica y la kinésica, el valor de la creatividad mediante el concepto de Michikusa, la autogeneración, gestión del tiempo y la autogestión, la psicología personal, la comunicación, el equipo interior de Schultz von Thun, la comunicación bidireccional en el marco de las 4 orejas, funciones, posición en el grupo y la dinámica grupal, y el rol del equipo interior al equipo exterior, la comunicación en masa y la opinión pública, la mediación de la opinión y la gobernanza comunicativa. El tema de las siguientes sesiones serán teorías basadas en versiones del mundo y cómo cambiaron a lo largo del siglo pasado, pero también cómo se diferencian entre diferentes ámbitos culturales con el fin de llegar a los paradigmas actuales que promueven la transición económica actual. Muchas gracias.